Y entonces para hoy sí traje un mantra que lo conozco de hace muchos años. Lo usé muchas veces por un periodo de tiempo en las meditaciones. Ustedes saben que la mayoría de las meditaciones guiadas, no todas, las solía terminar con un mantra. Este mantra por un tiempo fue el mantra de finalización de las meditaciones. Lo hemos cantado ya, no estoy seguro si aquí o en el grupo de los sábados, no lo sé. Y es un mantra bien particular, un mantra muy antiguo, y casualmente se me ha atravesado muchas veces en estas semanas anteriores. Y es el Asatoma Sat Gamaya, un mantra muy antiguo de textos hinduistas antiguos, como son los Vedas. Y si bien no se refiere a ninguna deidad, es espectacular. Porque para mí lo que busca el Asatoma Sat Gamaya es plantearte una conciencia de lo que eres o de lo que deberías pretender ser. ¿Okay? Y voy a hablar un poquito de eso como enseñanza. Mire, cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, nuestra respuesta puede ser lo que sea. Y puede ser tan general como que soy un ser espiritual. Pero una respuesta tan general no sirve. Generalmente uno se define con los atributos que uno se reconoce. Obviamente ya para la mayoría de la gente la definición por el físico no es pertinente. Cuando te dicen que eres tú, bueno, yo soy una mujer de mediana estatura, con un poquito de sobrepeso, si es el caso. Obviamente eso no te define, y yo creo que las personas ya están bastante claras en no definirse según lo que uno percibe físicamente. ¿Okay? ¿Estamos claros, verdad? Entonces, las personas pasan a criterios de definición un poco más elevados. Soy una persona tranquila, soy una persona que le gusta ayudar a la gente, soy una persona colaboradora. Fíjense que no tiene ninguna alusión a la parte física, pero empieza a tener una alusión a parámetros a lo mejor más mentales o más emocionales, ¿okay? O hasta más energéticos también. Cuando tú dices que es una persona tranquila, o es que es una persona reactiva, o una persona explosiva, eso está definiendo mucho argumentos energéticos. No está mal, digamos que es un poco una definición un poquito más elevada, pero todavía se queda corta. ¿Por qué ustedes creen que la definición desde los aspectos físicos queda de lado? ¿Por qué ustedes creen? ¿Por qué? Porque es obvia para el otro, ¿no? Porque es obvia, puede ser, pero a lo mejor no es obvio, porque a lo mejor si tú te vas a encontrar con alguien, te vas a definir por teléfono, tú no vas a decir, yo soy una persona tranquila, no, tú apelas a lo básico, a lo físico. ¿Pero por qué tiende a dejarse de lado? ¿Se les ocurre algo? A mí se me ocurre algo que lo voy a decir. Porque eso puede cambiar. O puede ser no muy preciso. Soy una mujer de mediana estatura. ¿Cuántas personas no hay de mediana estatura? Soy una mujer flaquita o regordeta. Hoy puede ser flaquita, mañana no. O dentro de un mes o regordeta. Son cosas que pueden variar. Y se asume que la definición con esos parámetros que dije hace rato, de tranquila, compasiva, violenta, no violenta, conciliadora, alegre, que le gusta divertirse, parecieran más permanentes. Y pueden ser más permanentes, pero no son eternos. No son eternos.
Puede también llegar a variar, porque una persona puede ser alegre, pero si le pasa algo complicado deja de serlo. ¿Okay? Y en el mejor de los casos, que sean duraderos durante toda tu vida, dura hasta que te mueras. Bueno, pero entonces, ¿para qué yo me quiero identificar después de morirme? Ya no me sirve. Ok, el primer problema. El primer problema es que nosotros podemos no tener un sentido de trascendencia suficientemente grande. Nosotros nos describimos con parámetros físicos, humanos, terrenales, que no está mal. Pero cuando vayamos a hacer un trabajo mucho más significativo en nosotros mismos, nosotros no vamos necesariamente o únicamente a desarrollar parámetros terrenales. Nosotros tenemos que buscar parámetros de mayor trascendencia. ¿Por qué lo digo? Porque es triste, por lo menos para mí, que tú te definas con parámetros terrenales y únicamente trates de trabajar esos parámetros terrenales. Soy una persona con sobrepeso y me pongo a trabajar en eso. Qué bueno, está bien. Soy una persona inteligente y me pongo a desarrollar eso. Y estudio algo. Está bien. Soy muy reactivo y me propongo a mejorar eso. Está bien. Pero eso es todo lo que eres. Porque yo estoy seguro que tú vas a dar de peso una vez que te mueras. Yo estoy seguro que tú vas a dejar la reactividad cuando te mueras. Todo lo que nosotros solemos trabajar en nuestra vida suele ser cosas terrenales, suelen marcar características terrenales. Repito que no está mal, pero ¿y qué pasa con la trascendencia? Nosotros podemos aprender mucho y estudiar mucho. Cuando morimos, eso ya no sirve para nada, porque la mente se apaga. Bueno, pero ¿qué me importa a mí después que me muera? Yo quiero ser un letrado aquí en vida. Nuevamente vuelvo al principio. Sentido de trascendencia, cero. Si a ti no te importa qué va a pasar después que te mueras, para mí vuelve a ser triste, porque vas a vivir 80 años más, 70 años más, 50 años más. Vas a gastar tu vida para lo que no vas a disfrutar más allá de 30 años, 40 años más. Si uno empieza a desarrollar el sentido de trascendencia, la parte humana no la vas a abandonar. Pero tienes que empezar a trabajar cosas que perduren, inclusive a la muerte. Tienes que empezar a cosechar frutos o a sembrar para cosechar frutos que te puedan quedar después de la muerte. Porque si no, no tiene sentido haber venido. Si te vas a ir de donde tú creas que hayas venido con las manos vacías, porque lo único que cosechaste son asuntos terrenales, perdóname, para mí no tiene mucho sentido. Para mí es, con el perdón de la gente, una pobre vida. ¿Okay? Pero yo siempre lo digo muy feo, hablando simplemente de algunos aspectos físicos. Una persona muy letrada, muy aprendida, le da un ACV, no se mueve, pero queda inoperativo. Una persona que cultiva su cuerpo, ayer veía un post de un atleta fitness que un entrenamiento muy fuerte le dio algo, una condición muscular que se llama rhabdomiólisis, y estuvo casi un año sin poder entrenar y perdió todo el trabajo que había hecho. Gracias a Dios no se murió. Pero entonces cualquier cosa que tú hagas aquí que no tengas y lo quieras conseguir, efectivamente lo puedes perder aquí también. ¿Qué tal si uno descubriera cosas que si uno hace aquí, como se cosechan para el alma, una vez que lo tengas allá, no, aquí no lo pierdes. Aquí no lo pierdes. Si las cosas son de aquí, la pierdes aquí. Si lo que haces lo llevas al alma, aquí no lo pierdes. ¿Okay? Es como estar trabajando para algo mucho más permanente, sentido de trascendencia. ¿No? Y esa permanencia y ese sentido de trascendencia
se asocia a tu alma espiritual, o si ustedes quieren, al espíritu. ¿Tiene sentido desarrollar algo que sea pertinente al espíritu y no necesariamente a la terrenalidad? Sí, claro, porque a pesar de que tú mueras en este plano, tu alma espiritual no muere. Por lo tanto, lo que hayas capitalizado allá, a pesar de que tu corazón se pare, no lo pierdes. Y si tú crees en la reencarnación, cuando vengas de nuevo, te vas a venir con lo que hiciste en las otras vidas. ¡Qué maravilla! Ir invirtiendo en algo que nunca lo voy a perder. Que cada vez que venga lo voy a tener, lo voy a incrementar, lo voy a tener, lo voy a incrementar, lo voy a tener, lo voy a incrementar, lo voy a tener, lo voy a incrementar. Eso que tienes incrementas el espíritu. Y eventualmente eso lo haces para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un concepto espiritual. Si tú quieres llegar a Dios, el espíritu que hay dentro de ti lo tienes que aumentar. ¿Okay? Entonces, es una maravilla entender que somos seres espirituales y también tenemos que cosechar esa parte. Además de las cosas terrenales que tengamos que trabajar. No, por supuesto, no estoy en contra de eso. Nadie puede estar en contra de eso. Y el Asatoma Satgamaya habla un poco de eso. De que lo que nosotros, más allá de los resultados o las metas terrenales, lo que uno puede pretender a nivel espiritual. ¿Sí? El Asatoma Satgamaya habla, no me vine preparado para traducírselo, pero le voy a dar la traducción, simplemente hay que leerla, le voy a dar la idea. El Asatoma Satgamaya habla de una realidad fantasiosa y de una realidad real. ¿Ok? En función de lo que nosotros creemos. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros entendemos que además de ser seres terrenales, somos seres espirituales, y en realidad somos seres espirituales, y los secundarios son que somos seres terrenales. Cuando a ti te pasa algo terrenalmente complicado, cualquier cosa, te está pasando a ti. Acuérdense que antepuse la idea de que ya tenemos conciencia que somos seres espirituales, almas espirituales. Cuando a ti terrenalmente te pasa algo, ¿te está pasando a ti? No. Voy a poner una metáfora más sencilla. Osvaldo es Osvaldo. Y Osvaldo se pone un pantalón blanco y una franela. Osvaldo, si el pantalón blanco se te ensucia, ¿te está pasando algo a ti? ¿Ah? ¿Te está pasando el pantalón? Pero a ti no te pasa nada. Más allá de la incomodidad, que concho, qué fastidio, tengo el pantalón, ahora me lo tengo que cambiar. A ti no te ha pasado nada. Voy a tocar puntos más sensibles que a todos nos pega. Una enfermedad. Obviamente tenemos que cuidarnos, ¿no? Pero cuando tenemos una enfermedad de la cual debemos ocuparnos, ¿te está pasando a ti? No. Está pasando a esa coraza terrenal que temporalmente tienes. Pero a ti, como alma espiritual, no le está pasando nada. Cuando alguien te insulta, te está insultando a ti. Está insultando a tu mente. Está hiriendo tus sentimientos. Pero a ti, alma espiritual, no lo está tocando. Esto trae la idea de que nosotros vivimos una realidad, entre comillas, que no es nuestra verdadera realidad. Nuestra terrenalidad no es nuestra verdadera terrenalidad, no es nuestra verdadera realidad, no la es. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando nos sucede algo complicado en la terrenalidad,
nos desvivimos. Vamos a hacer una prueba, Mariana. Si Osvaldo se lee ensuciar el pantalón y Osvaldo se pusiera cual energúmeno a gritar, a insultar, a maldecir, ¿por qué? Imagínate que alguien ensuciara el pantalón y Osvaldo contra esa persona, ¿qué le dirías tú? Sí. No vale. Pero si tuviera que decirlo. Ajá, si tuvieras que decirle. Anda a lavar el pantalón. Claro, pero justificaría cómo se pone. No, porque a mis niñitos no les gusta hacer eso. ¿Qué le dirías tú, Esmeralda? La paso bien. Que no vale la pena agarrar un enojo que le hace daño por algo que tiene solución, la barbilla, ¿Qué más le diría algo? Que no es para tanto. Hay otras cosas más graves que se le ensucia un pantalón. Que debería revisarse, porque eso me enoja. Que le pega un infarto. Sí, Mucho cuidado con las cosas. todo eso está bien. Osvaldo, fue solo el pantalón. Fue solo el pantalón. En algún momento te lo quitas, te pones otro, te lo quitas, lo lavas. Y eso que pasó ni siquiera fue real. Porque no tiene consecuencias. No tiene consecuencias ahorita. Si tú lavas el pantalón, para mañana eso no va a tener consecuencias. Eso no trasciende. A menos que tú lo quieras hacer trascender. Porque si tú te engorilas con la persona, si tú le pegas un golpe, ahí la persona sí se va a sentir mañana mal. Ahí eso sí te puede a ti traer un problema mañana. Pero si asumes que solo el pantalón, eso que te pasó no tiene trascendencia, uno lo hace trascender. Y si uno hace trascender las cosas, las consecuencias se perpetúan, trascienden también al hecho. Entonces, la vida generalmente que llevamos a nivel terrenal, uno la puede mantener sin trascendencia. ¿Por qué? Porque tenemos otras cosas más importantes que sí necesitamos trascender. Las cosas que te hagan terrenalmente, déjalas aquí. El trabajo que tú hagas para el alma sí es lo que te interese que trascienda. El Asatoma Satgamaya habla, es un mantra como que de petición, donde tú le pides a la divinidad, sea cual sea, que te lleve del ilusorio a lo real. Lo ilusorio es lo que te está pasando ahorita. Tan ilusorio es que cuando te mueras, de lo ilusorio a lo real, de lo intrascendente a lo trascendente, de lo no importante a lo importante. No son estas palabras, pero estoy tratando de transmitir la idea. Y eso termina siendo pedirle a la deidad que te permita ver y vivir lo que de verdad es importante para ti. No quiero decir que las otras cosas no las trabajes, claro que las tienes que trabajar, obviamente tienes que lavar el pantalón, pero no puedes hacer toda una apología de las cosas que no son trascendentes. Por ahí pueden decirle a Osvaldo que no te enganches, ¿vale? Ay, pero ya pasó, pero te quedaste tranquilo. Hablamos del pantalón, hablamos de desencuentros, hablamos de rabia, hablamos de insultos, hablamos de situaciones que se tienen que dar, ¿ok? Hablamos de lo que sea. Y eso es lo que una persona que pretende ser espiritual tiene que procurar. Tiene que pedirle a Dios que lo ayude a transitar entre ese camino. Lo resumo en solo ilusorio a verdadero. Y eso termina siendo
una petición para que de verdad te preocupes por lo trascendental, no porque es lo que no trasciende. Te ocupas de lo que tienes que hacer, pero en realidad tu preocupación es ir a ese nuevo estado de conciencia. Un estado de conciencia que se ve bastante claro. ¿Sí? Perdónenme. Se ve bastante claro en una persona sin querer hablar nada malo de nadie. Pues de alguna manera todos pasamos por eso. El estado de conciencia se ve por una frase que yo suelo decir. Una pregunta. ¿Qué te quita el sueño? Cuando una persona, obviamente sincera, dice, analiza qué cosas en su vida le han quitado el sueño, está declarando que es lo importante para ella. Porque lo importante cuando no te está yendo bien es cuando te quita el sueño. ¿Qué te da estrés? ¿Qué te quita el hambre? ¿Qué no te deja dormir? Y a esa respuesta, la mayoría de las veces se responde con asuntos humanos, con problemas humanos, con problemas que son físicos, mentales, emocionales o de bienestar. Repito, no está mal. Pero si eso de forma repetida te das cuenta que es lo que no te deja vivir, hay que emplear la conciencia. En una persona espiritual debería haber una sola cosa que no te deje dormir. Una. ¿Cuál es? Obedecer a Dios. De las otras cosas te ocupas. De las cosas terrenales buscas resolver. Pero lo que no te debería dejar dormir es la idea de que puedes estarle fallando a Dios. Aleluya. Estás estresado por Dios, por tu relación con Dios, por tu misión con Dios. Esto es cierto totalmente, pero tiene un problema grave, muy grave. La mayoría de las personas, y de eso se han ocupado algunas iglesias, no saben lo que en realidad no saben. Primero, dos cosas. No saben, primero, que ellos tienen obligaciones para con Dios, que no es simplemente ir a misa, confesarse y recibir los sacramentos o ir para el templo. No, hay obligaciones mucho más profundas con Dios, que no son necesariamente obligaciones externas, que no están mal, sino son obligaciones internas. Muchas personas no tienen idea de que Dios espera cosas de ellas. Y la segunda, hay personas que sí lo pueden aceptar, pero no tienen la más remota idea de cuáles son. Entonces, delante un no creer que Dios espera algo de ti, o sí creerlo, pero no saber cuáles son, Dios no se vuelve una obligación. Y si Dios para ti no es una obligación, no te crea estrés, no te crea preocupación. La idea peregrina es que Dios te ama sin importar qué, y que Dios por definición te perdonó si tú crees en esto o en aquello, es un relevar la responsabilidad de la gente muy peligrosa. ¿Por qué? Por algo sencillo.
Si a ti te quitan la responsabilidad de honrar a Dios, si a ti te dicen expresamente que ya Dios te ama, que ya Dios ya perdonó tus pecados, y por lo tanto tú no tienes que ocuparte mucho más, ¿de qué te vas a preocupar? De lo terrenal, de lo único. Y por eso tú ves a muchísimas personas perdiendo la vida en asuntos terrenales, cuando la vida la deberían estar perdiendo en función de obedecer a Dios. ¿Quién te dio la vida? ¿Dios o lo terrenal? Haters. No, el espermatozoide, sino el óvulo, y gracias a eso yo nací. Yo no hablo con cuerpos animados, yo hablo con personas espirituales. Para una persona espiritual, ¿quién te dio la vida? Dios. ¿A quién se la debes? ¿Y por qué la estás perdiendo en asuntos terrenales? ¿Por qué se te está gastando la vida en asuntos terrenales? ¿Por qué? Pero es que no sabía que mi vida, como me la había dado Dios, entonces yo tengo que invertirla en Él. Es muy difícil pensar eso. Si Dios te dio la vida, tú la tienes que usar ¿para qué? Si a ti te dan un sueldo, tu tiempo lo inviertes ¿en qué? ¿En quién te dio el sueldo? ¿O no? O aquí te dan un sueldo y tú puedes hacer lo que te dé la gana con donde sea. No. Si Dios te dio la vida, es para que tú lo inviertas en Él. Y esa inversión en Él, lo único que va a lograr es que tú llegues otra vez de vuelta a Él. Eso es lo único que logra. Dios no espera más nada, sino que tú vuelvas a Él. Por eso Dios te dio la vida, para que tú con esa vida te esfuerces en volver a Él. Es así de sencillo, no hay mayor secreto. El Asatoma habla de eso, ¿okay? Es un querer ampliar esa conciencia, es un querer entender que Dios es lo más importante que deberíamos tener. No quiere decir lo único, quiere decir lo más importante. ¿Okay? Cuando en la parte judeocristiana el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, yo siempre lo digo. El mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. El mandamiento no es amarás únicamente a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir que puedes seguir amando las otras cosas, pero sobre todas las cosas significa que a Él primero. Si tú tienes que escoger entre Él, entre amar, preferir a Él o a otra cosa, el mandamiento te dice que tienes que hacer, preferirlo a Él. Mientras la vida no te ponga en esa ambigüedad, ok, vive tu vida terrenal. Pero a la hora de decidir si Él entra, tú decides por Él. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Y esto que yo estoy diciendo, muy largo, es lo primero que una persona debe tener para ocuparse de Dios. Porque si Dios todavía, o mejor dicho, porque si lo terrenal todavía es lo principal, el acercamiento a Dios no se va a ir. Si todavía tu día se ocupa prioritariamente en las cosas terrenales, y no digo de ocupación de tiempo, o digo de ocupación de sentimiento interno. Si tus sentimientos, vamos a ponerlo así, lo mueve los asuntos terrenales, principalmente, vamos mal. Si tus sentimientos los mueve Dios, aunque sigas haciendo tus cosas terrenales, vamos bien. La preferencia de Dios no necesariamente es en cuanto a recursos, tiempo, es en cuanto a intención. Cuando vayas a hacer cualquier cosa, ¿contra qué lo mides? ¿Contra qué lo evalúas? ¿Contra qué lo planificas? ¿Contra lo que tú esperas o contra lo que Dios espera de ti? Si es contra lo que Dios espera de ti, vamos bien. Si es contra lo que tú crees, ¿dónde está Dios? ¿Ok? Entonces es sencillo, una persona puede seguir viviendo su terrenalidad
y sus asuntos complicados, bonitos, todos los tenemos, pero lo que nos mueve por dentro debe ser principalmente Dios. Y ahí estaremos cumpliendo: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Okay? O preferirás a Dios antes que cualquier cosa. Entonces, eso es lo que canta la Satori. ¿Okay? Es una petición de una persona que quiere empezar a dejar esta ilusión de la vida y empezar a vivir una vida real, porque la vida real es la del alma, no es la de tu terrenalidad, porque la de terrenalidad va a perecer. La vida del alma va a durar muchísimo tiempo más. Pregunta.